Hola, ¿cómo están? Al hablar de la economía en el periodo arcaico, en realidad estamos hablando de una dimensión que tiene que ser pensada y articulada desde la dimensión política y social. Es decir, en el mundo antiguo, analizar los aspectos económicos que lo componen, en este caso del mundo griego, tienen que ser analizados en el marco de lo que implica el desarrollo de ciertas actividades productivas barra económicas, pensadas las mismas en relación al vínculo, al impacto que éstas tienen en torno a las relaciones políticas que se conforman en el marco de la polis, en este caso por supuesto de la polis arcaica. Bien, entonces teniendo en cuenta este punto y partiendo del material bibliográfico, vemos que encontramos elementos que parecen pertenecer a ámbitos completamente distintos. Finlay, por un lado, trabajando sobre la cuestión de la formación temprana en el siglo VI antes de Cristo del desarrollo de un sistema con características esclavistas que se va a profundizar en la polis clásica. Por otro lado, dos Gygax, que habla sobre la política de regalos, que parecería ser una dimensión justamente más desde lo político social que de lo económico, y por supuesto el texto de Gallego en torno al campesinado en la ciudad y su desarrollo, tal vez en un punto más específico en Atenas, la transición del periodo arcaico al clásico, y también, aunque no está en la bibliografía y podría ser un elemento complementario, eh, la cuestión del lugar que ocupan las mujeres también en ese universo, entre comillas, económico, desde otro lugar que es el del hogar, ¿no es cierto? El oikos. Bien, entonces, como primera medida, tenemos que pensar que en el marco de los conflictos políticos que se desarrollaron al inicio del periodo arcaico con la formación de la polis, claramente el tema central tiene que ver con el acceso a la tierra, es decir, la ausencia de participación política está ligada directamente a no poseer tierra o a no poseer la cantidad de tierras necesarias para tener una producción adecuada que permita equiparse con la falange política y por supuesto tener cierto margen para la producción y por ende la subsistencia para poder tener tiempo para participar del espacio público que ofrece inicialmente la ciudad en el periodo arcaico. Entonces, lo que podemos ver es que las condiciones de la producción y la reproducción de la vida están ligadas de forma directa a la participación política. Punto número uno. Punto número dos. Si tenemos en cuenta que muy tempranamente en el proceso de formación de la polis, como lo veíamos ya en relación a los poemas de Síodo, la formación del proceso de integración de aldeas que hemos conocido como un cinecismo, no tenemos que pensarlo como un mero agrupamiento territorial, sino que este también trajo consigo conflictos y probablemente desplazó a un grupo tal vez no minoritario de campesinos a situaciones de dependencia o de servidumbre frente a otros. En el caso de Atenas está la figura de los ectemoroi y y otros márgenes dando vuelta de individuos que o han quedado bajo categoría de asalariados, aun cuando poseen sus propias tierras, u otros que directamente, como diría Finlay, han caído en la servidumbre por deuda. Es decir, que la dinámica de conformación de la polis, si lo miramos de un punto de vista político pero también económico, se ha generado con ciertos márgenes en donde lo político ha implicado que para un conjunto de hombres libres también hay un conjunto de hombres dependientes que habitan ese mismo espacio geográfico que es el de la polis. Y que obviamente el núcleo que organiza todo este sistema productivo está centrado en torno a la producción de la tierra. Entonces, teniendo en cuenta este primer factor, otro elemento que hay que tener que articular es que desde el punto de vista económico, el comercio también ocupa un lugar muy importante y la utilización en el espacio urbano de sectores de artesanos que están vinculados a la actividad comercial. ¿Por qué se va desplegando el desarrollo del comercio? Claramente
porque este es parte de la estructura intrínseca de la polis, articulada y anclada en torno a la tierra, pero también con la necesidad de buscar otros recursos y materias primas en torno al mar. Entonces, estos dos elementos son importantes porque esos sectores vinculados al comercio marítimo están excluidos de la participación política porque la misma inicialmente en el alto arcaísmo está articulada y centralizada en torno a la producción de la tierra. Entonces, estos son elementos también para entender. Estas actividades económicas son interdependientes, pero también tienen un valor en sí, no solo un valor en sí mismas, sino que su valor está dado, su rol, su jerarquía está asignada en torno también al alcance que tienen en relación a la participación política. Por eso, el proceso que después se va a retomar en otro tema, en torno a las reformas que van a empezar a implementar los legisladores en el marco de la transición del siglo VII al siglo VI, nos van a ver que en distintas ciudades, pero nosotros nos vamos a focalizar más en el caso ateniense, se va a transformar esta situación de dependencia, se van a poder lograr que muchos de estos individuos adquieran nuevamente la libertad, y esto va a implicar que ese espacio que ahora se desplaza de sectores dependientes a sectores que recuperan la libertad jurídica tiene que ser ocupado por otro sector. Acá donde entra la cuestión de la esclavitud, es decir, esta concepción que después vamos a retomar con Solón, cuando veamos el caso ateniense más particularmente, que es ningún ateniense puede esclavizar a otro ateniense, que podríamos hacerlo extensivo a la idea de que ningún griego puede esclavizar a otro griego. Entonces, esto implica que ese reemplazo de esas formas de servidumbre o de sujeción, de dependencia que podían existir de forma muy variable en el mundo griego, van a ser reemplazadas por el progresivo incremento de esclavos que vienen de áreas periféricas del mundo griego. Entonces, lo que podemos comenzar a ver es que ese ámbito netamente de matriz campesina articulado con el comercio ahora también comienza a reconstituirse en torno a la creciente participación de la esclavitud en el mismo. Está claro que esto, después lo vamos a retomar, adquiere otra dimensión cuando vayamos al periodo clásico, en donde el imperialismo ateniense justamente y el desarrollo de guerras sostenidas a través de un uso más intensificado de la guerra en el ámbito naval va a permitir que esos esclavos ingresen de otra manera, con mayor asiduidad, y en el siglo IV los planteos teóricos de Aristóteles, ya en la fase final de terminalidad de la polis, van a dar una conceptualización teórica de lo que implica la esclavitud. Pero en primer lugar, lo que es importante destacar es que van a ocupar un lugar productivo muy importante y que de alguna manera su presencia en el mundo griego no va a tener nunca estatus de representación política, no va a haber una cohesión de esclavos, situación que sí vamos a ver tal vez en algunos casos particulares en Roma, y entonces lo que vamos a ver en torno a lo que va planteando Finlay es cómo este sistema se comienza a constituir y cómo en realidad la esclavitud, aunque inicialmente tiene que ser pensada desde los factores económicos, también es parte de una dimensión política, porque el desarrollo de este nuevo método de trabajo y este sistema que se va a implementar en el mundo griego es parte constituyente de la salida transitoria de los conflictos sociales que se vienen arrastrando desde la transición del siglo IX al VIII. Es decir, la conformación de la ciudad ha generado no solo la estructura del ciudadano campesino, soldado, político y por lo tanto ciudadano, sino que también ha generado un conjunto de hombres que ha quedado bajo sujeciones de dependencia. Y por supuesto, como último punto, también ha invisibilizado el lugar productivo de la mujer en el Oikos, conceptualizándose generalmente como una situación solamente reproductiva. Pero el trabajo de las mujeres no remunerado, como diría Mirón Pérez, es muy importante también para pensar el sostenimiento de la familia, de las actividades domésticas, que son las que también permiten la posibilidad de el sostenimiento de otro tipo de actividades fuera del espacio de Oikos en el terreno de la economía y de la política. Les mando un abrazo.